Bueno, antes de cerrar, vamos a platicar como cada jueves, iba a decir martes, pero ya es jueves, es que ha sido la locura. Aquí está don Pepe Carreño. ¿Cómo está, don Pepe? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está, Sofía? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Pues mire, interesante, hay que, muchas veces al hablar de las relaciones entre Estados Unidos y México, se hace énfasis, por ejemplo, en la importancia de la relación comercial, en la importancia de la relación geográfica, incluso la cuestión geopolítica, son importantes. Se habla de la relación humana, pero pues no se habla de la extensión real de la relación humana. Solo para darle una idea, Sofía, ¿sabe usted que en México hay más estadounidenses que en 10 estados de la Unión Americana? De acuerdo con el Departamento de Estado, hay alrededor de 1.600.000 estadounidenses que radican en México o viven en México, literalmente. Algunos cálculos extraoficiales totalmente de mercadotecnia los hacen llegar hasta 3 millones, pero vamos a dejarlo en 1.6 millones. Esos son suficientes para tener más población estadounidense que estados como Wyoming, Alaska, las Dakotas, como Indiana, etcétera. Es decir, la verdad, como son muchos estadounidenses que viven en México, más que en ningún otro lugar del mundo fuera de Estados Unidos. Esto es un impacto humano importante, además, ¿no? Considerable, y que es un punto importante para la relación bilateral incluso. Ahora, en el lado mexicano, hay que decir, por ejemplo, que hay más mexicanos en Estados Unidos, se habla de 11 a 13 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, incluyendo aquellos que están sin documentos, y son literalmente, constituirían el segundo estado del país, porque solo el Estado de México tiene más mexicanos que los mexicanos en Estados Unidos. En la Ciudad de México, lo que es formalmente la Ciudad de México, tiene poco menos de 10 millones de habitantes. La zona conurbada es otra cosa, etcétera. Es decir, pero en términos de Ciudad de México, el territorio de la Ciudad de México tiene menos habitantes que los mexicanos que radican en Estados Unidos. Mire. Así que eso le da a todos nos da, y a los gobiernos les tiene que dar una pausa, les tiene que hacer... es una cuestión muy importante, y por eso los dos gobiernos tienen que proceder con cautela, con cuidado, aun cuando a veces hay gritos y sombrerazos, pero la verdad tienen que ser muy cuidadosos, porque estamos hablando de cientos de miles de vidas que pueden ser perturbadas si hacen tonterías. Híjole, es que son de esas cosas que poco nos detenemos, ¿no? O sea, lo que está en medio es mucho más allá, ¿no? De estos. Es muchísimo. Muchísimo más. Don Pepe, nos vemos el martes. Muchas gracias.